En este tiempo que el Señor me ha permitido compartir la palabra de Dios en los últimos 20 años, yo he podido presenciar muchas personas. Cada 8 días uno predicando, pues muchas veces uno ve personas que levantan su mano, que se ponen de pie, que se ponen de rodillas, que dan testimonio, que prometen, que planean, que se hacen el propósito de hacer cambios en su vida. Pero muchas veces, poco tiempo después, empieza uno a ver que a veces se echa de para atrás en esas decisiones, que a veces se desaniman en esas decisiones, incluso muchas veces llegan a apartarse de Dios. No solamente decisiones así temporales, pequeñas, sino muchas veces decisiones eternas. Incluso personas que han entregado su vida a Cristo, les ve uno a veces alejados de los caminos de Dios de una manera abrupta, ¿cierto? Entonces es algo que desanima y que uno se pregunta por qué. Y precisamente esa pregunta es la que yo quiero plantear en esta mañana que estamos comenzando año, que estamos en estos comienzos de año, y que será posiblemente una pregunta que usted se ha hecho alguna vez, especialmente en las buenas decisiones, en las correctas decisiones, en las decisiones por Dios, en los compromisos con Dios, en los proyectos en su relación con Dios. Tal vez usted se haya preguntado alguna vez esto: ¿por qué es tan difícil permanecer en Dios? Puede ser, claro está, que alguien diga: no, pero a mí no me parece tan difícil, ¿no? Es posible que alguien pueda decir: ¿cuál difícil? Es muy fácil. Pero seguramente muchos se han preguntado: ¿pero por qué es tan difícil? Yo sí me he hecho muchos planes, pero ¿por qué es tan difícil permanecer en Dios? Y para tal vez ilustrar un poquito y tratar de responder esta pregunta, yo quisiera invitarles a que recordemos una historia. Y digo recordemos porque estoy casi seguro que la mayoría se conoce esa historia de memoria, ya sea porque la hemos leído tantas veces en la palabra de Dios, o ya sea porque la ha visto en películas, porque es una historia tan espectacular que no se ha ahorrado esfuerzos en el cine para presentarla en diferentes formas de interpretación. Y es la historia de cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esa es una historia que, aparte de sus implicaciones y enseñanzas teológicas y todo ese cúmulo de enseñanzas que nos pueden llevar a interpretar la voluntad de Dios para la iglesia y para el pueblo de Dios, si lo vemos de una forma humana, cercana, resulta una especie de paradigma, una especie de modelo, de ejemplo de una situación que se suele repetir en la vida del Hijo de Dios, del creyente, en el transcurso de la historia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y tal vez, ¿dónde es que está esa historia? Éxodo, ¿sí ve que sí se la saben? Éxodo, muy bien. En Éxodo, no sé si necesiten buscarlo, vamos a hablar de los capítulos 4, 5 y 6. Mucha Biblia, ¿cierto? 3 capítulos vamos a tratar. 4, 5 y 6 de Éxodo. Pero como es una historia muy conocida, pues tal vez vamos a estar simplemente deteniéndonos un poquito en algunos aspectos. Y voy a mencionar algunos aspectos que nos permiten responder a esta pregunta: ¿por qué es tan difícil permanecer en Dios? Y vamos a comenzar desde Éxodo capítulo 4, versículo 27. Desde ahí hasta el capítulo 6. Éxodo 4, 27. Y Jehová dijo a Aarón. Acuérdense entonces que el encuentro, ¿a quién fue que llamó Dios para liberar al pueblo?
a Moisés, ¿cierto? A Moisés. Pero recuerden ustedes que Moisés puso muchos peros para ir a hacer su tarea. Y entre esos peros dijo que era muy torpe para hablar, que tenía problemas en su habla. Entonces Dios le dijo, tranquilo, yo lo voy a poner a Aarón para que hable por usted. Entonces en el versículo 27 dice que Jehová habló a Aarón y le dijo, ve a recibir a Moisés al desierto. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras ¿de quién? De Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Noten ustedes aquí, en primer lugar, el arranque de toda esta historia, la forma como Dios habla a Aarón, pero luego Moisés le habla a Aarón las cosas que Dios le había hablado a Moisés. Bueno, por este lado entonces vamos a comenzar. Primer elemento, los cambios correctos en la vida del Hijo de Dios. Los cambios que se deben hacer deben estar basados en la palabra de Dios. Vamos a hablar de cambios. Acuérdense, el pueblo está esclavo. Dios quiere un cambio para el pueblo. Toma a Moisés y Aarón como los líderes, pero ese cambio no fue que el pueblo de Israel se hubiera reunido un día y hubiera dicho, oiga muchachos, es como hora de salir de esta esclavitud. No fue que a ellos se les ocurrió. Dios mismo dice que el pueblo estaba clamando, efectivamente. Pero es la palabra de Dios la que le permite y le da las herramientas a Moisés y a Aarón y al pueblo de hacer un cambio sustancial en su vida para salir de la esclavitud. Y por eso podemos afirmar, y esto es lo que quiero que hagamos, afirmaciones. Los cambios correctos se basan en la palabra de Dios. Miren, y yo hago estas afirmaciones basado también en algunos errores que suelen verse en las costumbres cristianas. Hay personas que a veces hacen cambios sencillamente por darle gusto a otras personas. Puede ser por religiosidad o puede ser por conveniencia. Pero hay personas que suelen hacer cambios en su vida por darle gusto a X o Y persona. Uno que he visto muy común, un cambio una base muy común para los cambios. Aquella novia o aquel novio o aquella cónyuge que dice, bueno, es que mi novio o mi novia es cristiano. Entonces me toca cambiar algo para darle gusto a esa persona cristiana. ¿Han visto esos cambios? Muchas veces suceden, ¿cierto? Bajo cierta presión muchas veces personas hacen cambios porque para darle gusto a los suegros, a la familia, a esa persona, y deciden hacer cambios en su vida. O cónyuges, personas casadas que de pronto están en peligro de perder su hogar. Su esposo o su esposa dice, mire, ya no más. Y entonces esa persona dice, bueno, yo voy a cambiar para que esto no se acabe. Yo voy a cambiar para que no se me dañe el hogar. Yo voy a cambiar para no alejarme de mis hijos. Yo voy a cambiar por conveniencia de alguna forma aquí. Cuando una persona entiende la palabra de Dios y entiende que ella lo está redarguyendo para hacer cambios en su vida, esos cambios que hace en su vida tienen que ser porque la palabra de Dios así lo dice. Por lo tanto, pase lo que pase en adelante, no va a fallar o no va a echar atrás ese cambio. Cuando los cambios no son correctos, pasa como muchas veces sucede. Mire, yo hace 4 meses que no me tomo una, me dicen a veces algo. ¿Y de qué me ha servido?
no me ama, o el Señor no me ha bendecido. Entonces, usted hizo cambios fue por comprarse a Dios o por comprarse a una persona. No, cuando tú hagas cambios, hazlos porque crees en la palabra de Dios y punto. Por eso cuando comienza esta historia, Aarón y Moisés están basados en la palabra de Dios. Los cambios correctos y duraderos son aquellos que se basan en la palabra de Dios. Sin embargo, la pregunta no cambia. Seguimos, ¿por qué es tan difícil permanecer? Porque muchas veces los cambios se basan en la palabra de Dios y sin embargo, aún así no permanecemos. Sigamos leyendo la historia. Versículo 29 dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y el pueblo qué? Creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué? Se inclinaron y adoraron. ¿Cómo recibió la noticia el pueblo? Contentos, emocionados, creyeron. Capítulo 5, versículo 1 dice: después de esa fiesta que hicieron de adoración, dice, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, todos contentos, emocionados, y le dijeron a Faraón: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Noten cómo el comienzo aquí es emocionante. Tanto el pueblo se emociona y adora a Dios, como Moisés y Aarón van tranquilamente donde Faraón a decirle la razón que Dios había mandado. Pero es interesante este versículo 31 porque dice que el pueblo creyó. No fue hipocresía. El pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esto me permite decir que generalmente todo suele comenzar con emoción. Cuando uno escucha la palabra de Dios y la cree, se emociona, ¿verdad? A muchos se les eriza la piel. A muchos les salen lágrimas. Muchos se ven impactados por los milagros. Así como el pueblo se impactó con las señales y los milagros que hicieron Moisés y Aarón y adoraron a Dios, hay muchas personas que creen la palabra de Dios, impactados por las obras de Dios, y se emocionan y se inclinan y adoran. Por eso no podemos hablar de hipocresía cuando alguien evidencia o manifiesta emoción cuando escucha la palabra de Dios. Es real, han creído, se postran y adoran a Dios. Y es allí cuando hay manos levantadas, cuando hay rodillas dobladas, cuando hay lágrimas en los ojos, cuando hay decisiones por Dios, cuando hay emociones, salen de esa iglesia, de ese lugar, de esa palabra, diciendo: voy a hacerlo, mi vida va a cambiar de aquí en adelante. Y se presentan delante del mundo y de Faraón diciendo: ahora vamos a adorar a Dios, ahora soy cristiano. Se toman decisiones, se cambian hábitos, se cambian hasta forma de vestir. Ahora se carga la Biblia debajo del brazo. Ahora se dice: Dios le bendiga, amén, gloria a Dios. Se toman decisiones bonitas, emocionantes, reales y sinceras. Pero está basado en una emoción al escuchar la palabra de Dios. Versículo 2 del capítulo 5 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés y Aarón llegaron muy contentos y emocionados
Le dicen, Faraón mandó decir Dios que. Y Faraón dice, ¿cuál Dios? Yo no lo conozco. ¿Quién es ese tal Jehová? No, ni sueñen, yo no los voy a dejar ir. Esta respuesta de Faraón nos permite decir que el adversario reacciona cuando se busca al Señor. Por eso digo que es un ejemplo, que es un paradigma, porque lo que está pasando con este pueblo suele suceder en la vida del cristiano. Cuando alguien decide tomar una decisión por Dios, hacer un cambio en su vida, hacer un cambio en sus hábitos, en su manejo del tiempo, en su manejo del dinero, en su manejo del cuerpo, en su manejo del hogar. Cuando deciden hacer cambios, entonces aparece el enemigo, el adversario, y reacciona de alguna forma. Él no se queda quieto, él no está dispuesto a perder al ser humano. Así que reacciona de alguna forma. Pone un no, empieza a colocar obstáculos en el camino y no quiere dejarnos tomar esas decisiones. Aquí comienza la respuesta a la pregunta: ¿por qué es tan difícil permanecer? Porque el enemigo no se va a quedar quieto. Él va a reaccionar de alguna forma. Lo interesante de esto es lo que encontramos en los versículos 3 al 14. Veamos qué pasa con la reacción de Faraón cuando dice sencillamente no. Un no rotundo. Dice el versículo 3, del 3 al 14. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Para que qué? Para que no venga a nosotros con peste o con espada. Mi pregunta es: ¿cuándo dijo Dios eso? ¿De dónde sacaron ese cuento ellos? ¿De dónde sacaron ese cuento de que si no lo hacían, iba a venir Dios a castigarlos? ¿Ustedes recuerdan cuándo dijo Dios eso? Miren, vayamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículos 18, es la voz de Dios. Capítulo 3, versículo 18 dice Dios: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Coincide? Sí, muestre a ver. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Hasta ahí están diciendo bien la historia, ¿cierto? Versículo 19, ¿qué dice? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Para quién era la amenaza? Para Egipto. ¿Para quién la entendieron los israelitas? Para ellos. Aquí están cambiando ellos. Y este cambio permite ver una mentalidad. Y es: vamos a ir al desierto a rendirle culto a Dios para que no nos castigue. Cuando Dios lo único que había hecho era prometerles libertad, responder sus oraciones, prosperarles y darles una tierra donde manaba leche y miel. Pero ellos están pensando en el castigo. Han tergiversado la palabra de Dios
Y eso nos permite decir lo siguiente: la labor del adversario se facilita cuando se cambia la palabra de Dios. Cuando tergiversamos lo que dice la palabra de Dios, el enemigo tiene argumentos para oponerse a las decisiones correctas. Ay, eso cómo está de moda. ¿Cómo está de moda? El invertir, el torcer la palabra de Dios para hacerla decir lo que no dice, e impulsar a la iglesia y al cristiano a prácticas y cambios que no tienen nada que ver con el proyecto divino. Y entonces Satanás dice: aquí está fácil. Aquí está fácil. Cuando Satanás atacó a Job, dice que Satanás le dijo a Dios: ese Job te rinde culto es porque tiene todo en la casa, pero tóquele algo y verás si no se va a apartar. Y Dios le dio permiso de tocar las finanzas de Job. Y hoy en día hay muchos diciendo que si uno está con el Señor, que si uno está en las manos de Dios, que si tú buscas a Dios, tienes que estar lleno de dinero, lleno de salud, no te va a pasar nada. Y entonces vivimos confesando y declarando versículos que aparentemente dicen que al creyente todo le tiene que salir perfecto. Entonces Satanás pone una zancadilla y eso es suficiente para desanimar, porque la persona dice: oiga, pero yo entendía que a uno no le pasaba nada y que todo le iba a salir bien. Cuando torcemos la palabra de Dios, se facilita el trabajo del adversario. Versículos 15 al 18 del capítulo 5. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Acuérdense que los capataces eran judíos, pero habían adquirido algún liderazgo, ¿no? Y por eso los habían puesto allí. Y entonces vienen donde Faraón y le dice: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. ¿Cómo van con la cabeza agachada estos judíos israelitas delante de Faraón y se inclinan? He aquí tus siervos, ¿no? Dice este texto: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quedaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos, nosotros? Y lo repiten: y he aquí tus siervos son azotados. ¡Qué tristeza! A este pueblo que había adorado, que se había inclinado delante de Dios, que estaba emocionado con las obras de Dios, sin embargo agachan la cabeza delante de Faraón y dice: siervos tuyos somos. Y le preguntan a él: ¿por qué eres tan malo? Mira, no nos están dando paja, ayúdenos, colabórenos, patrón, jefecito, amo, ¿cierto? Buscando ayuda en el adversario. Y eso nos permite decir que las dificultades hacen postrar ante el adversario. Cuando vienen las dificultades, hay muchos hijos de Dios que se postran ante el enemigo. Y entonces se presentan como siervos de Faraón. Ahora, ¿cuál Faraón? Bueno, tal vez la cultura, tal vez la buena suerte, tal vez el dinero, tal vez el placer. Y cuando esas cosas se ponen en juego o nos presionan para apartarnos de las decisiones por Dios, entonces les decimos: he aquí tus siervos.
y le decimos a la política, a la ciencia, a la cultura, a la buena suerte, al placer: he aquí tus siervos, no nos persigas, ayúdanos. O tal vez al mundo secular, al trabajo. ¿Cuántas veces el trabajo, que es lo más parecido a Faraón que existe, es el que impide que tomemos decisiones por Dios? Porque es que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y estudiar y trabajar y estudiar y trabajar y estudiar, y cada vez Faraón multiplica el estudio, multiplica el trabajo, y siempre tenemos que decir a Dios: más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Como me decía un hermano en la iglesia una vez: pastor, yo quiero servir al Señor. El Señor me está llamando y cuando yo salga pensionado, le voy a servir al Señor. Más adelante. Como el mismo Jesús dijo: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Pero nosotros le agachamos la cabeza a Faraón porque es que no queremos tener problemas económicos, no queremos tener problemas de salud, no queremos tener problemas emocionales, familiares, sociales, con el vecino, con el patrón, con el empleado, con el amigo, con el familiar, porque nos van a llamar locos, ociosos, religiosos, fanáticos, y esas palabras no nos gustan. Queremos darle gusto al mundo faraónico. Y entonces le decimos a Faraón: ¿por qué haces así con tus siervos? Las dificultades hacen postrar muchas veces ante el adversario. Versículos 19 al 23 dice: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, es decir, los capataces, que eran judíos, le dijeron a Moisés y a Aarón: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Es decir, nos habéis echado encima a Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces, versículo 22, Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Pues desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Primero el pueblo reclama a Moisés y a Aarón, y luego Moisés va y le reclama a Dios. ¿Dónde quedó la emoción del comienzo? Esto nos muestra que las dificultades generan desconfianza en Dios. La escasez, la enfermedad, la negación, la oposición del mundo, el desprecio de una persona, de un amigo, de la sociedad, la persecución, de la que nosotros no somos todavía víctimas, pero sí muchos lo están siendo en muchos lugares del mundo, donde seguramente habrán personas experimentando al enemigo poniendo un puñal en el cuello de un hijo y diciendo: ¿quién dice que es cristiano? Señor, permíteme negarte en este momento, pero yo no voy a dejar que maten a mi hijo. ¿Y tú dónde estás para que destruyas a este hombre? Así que me doy libertades de desconfiar en Dios. Las dificultades generan desconfianza
en Dios. Capítulo 6. Escuchen lo que Dios dice. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Es interesante este texto. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. No es una opción, no es una posibilidad. Es más, yo no dependo de que ustedes tengan fe. Interesante eso. Que a veces nos dicen es que si uno no tiene fe, Dios no obra. Es que uno le amarra las manos a Dios porque si no tiene fe. No, Dios no está diciendo que Él depende de la fe de nadie. Eso es lo que yo voy a hacer porque es mi pacto, es mi decisión y yo soy Dios omnipotente. A mí no me amarra las manos nadie. Eso es lo que ustedes no han entendido, pueblo de Israel. A veces olvidamos quién es Dios. A veces creemos que la bendición, las promesas, dependen de qué tan buenos somos nosotros, de qué tan fieles somos, de las capacidades que tenemos, y queremos resolver las cosas con nuestras propias manos. ¿Saben? En este cuadro yo veo un triángulo de obras. Por un lado está Faraón diciendo: ¿y quién es Dios? Aquí el que manda soy yo. Van a trabajar así y así y así. Dejen la ociosidad. Por otro lado está el pueblo de Israel diciendo: queremos servirle a Dios, pero si se nos complica el asunto, pues nuestro amo es Faraón. Entonces la mano del hombre. Pero por otro lado está diciendo Dios: yo. Miren todas las veces que Dios hace referencia a Él. Versículo 1, verás lo que yo haré a Faraón. Versículo 2, yo soy Jehová. Versículo 3, Dios omnipotente. Versículo 6, yo soy Jehová y yo os sacaré. Versículo 7, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y versículo 8, yo Jehová. Él en esos 8 versículos reitera: yo. No Faraón, no tú. Yo. Pero a veces olvidamos quién es Él. Y descansamos en nuestras propias fuerzas. Descansamos en las circunstancias. Descansamos en nuestro poder y en nuestra fe y en nuestra fidelidad. A veces olvidamos quién es Dios. Capítulo 6, versículos 9 al 12 dice: y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Es decir, Moisés dijo: bueno, Señor, voy a avisarles a ellos. Y se fue y se reunió con el pueblo. Y les habló. Pero, ¿ellos qué? No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No podían escuchar a Moisés porque estaban muy acongojados. Había mucha tristeza, había mucho dolor. Interesante. Y el pueblo no escuchó a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esto nos permite decir que el desánimo suele ocultar la voz de Dios. Estoy tan desanimado que no puedo escuchar a Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan difícil permanecer en Dios? Dios no nos llama y nos mete en una tacita de cristal para que no nos suceda nada alrededor. Él dice: yo lo voy a hacer. Tú simplemente obedece. Pero cuando llegan las dificultades, eso nos impide escuchar la palabra de Dios. Creo que de esto estaba predicando Jesús. Aquel día que dijo que el buen sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó
junto a los espinos. Y cuando los espinos crecieron y ahogaron la palabra de Dios, esta se secó. Y decía que así es cuando las dificultades, cuando las aflicciones de este mundo y cuando el afán por las riquezas ahogan la palabra de Dios. De eso predicó Jesús en el buen sembrador. El desánimo suele ocultar la voz de Dios. Pero quiero terminar con el versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón. Ese entonces me muestra como un punto culminante, como un Dios, ¿cómo hago para hacerles entender? Un Dios yo lo veo así como mirando para un lado y para otro. Entonces, ¿y qué dice Dios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio ¿qué? Mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Les comunicamos a nombre del Ignacio. Es que no entienden, es una orden. Se los quiso comunicar con amor, se los quiso comunicar con promesas, se los quiso comunicar con milagros y de ninguna manera confiaban. Dice, bueno, entonces háganlo porque yo lo ordeno. ¿No les parece un padre, un modelo de papá? Yo me identifiqué como cuando decía a mis hijos, mira hijo, es que esto no te conviene, mira hijo, es que es mejor esto no, mira hijo, es que por esto no. Y explíquele, pero papá yo quiero ir, mire, finalmente no puedes ir y punto. Es una orden. Dios quiso comunicarlo como un papá amoroso y omnipotente. Y el pueblo y Moisés dicen, pero es que no podemos, pero es que no servimos, pero es que... Mejor dicho, háganlo porque yo lo ordeno. Entonces, Dios nos recuerda sus órdenes. Hermanos, Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Faraón está vivo en el mal, en los obstáculos, en la persecución. Y qué tristeza decirlo, pero está escondido en el trabajo, en el estudio, en la familia, en los amigos, en el placer, posiblemente hasta en un hijo, en un cónyuge que trata de desanimarnos por esas decisiones que hemos tomado por Dios. Si no somos conscientes, la historia se repetirá una y otra vez. Dios está lleno de promesas, pero cuando vemos más las dificultades, olvidamos las palabras de Dios. Cierra sus ojos. Y medite en esas decisiones, en su relación con Él. ¿Cree usted sus palabras? ¿Ha tomado decisiones basado en la emoción solamente? ¿O en la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a enfrentar su faraón, entendiendo que Dios es el que obra y no usted ni él ni faraón? ¿Cuál es su faraón? ¿Cuál es su obstáculo? ¿Qué es lo que se opone en su vida? Es una orden de Dios ser libre. Él lo hace con amor, pero también es una orden.
Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, no quiero volver atrás. No quiero retroceder en mis decisiones por ti. Que realmente pueda decirle a Él: